Terminamos hoy nuestra serie de estudios sobre la base doctrinal de la Iglesia local con el tema las iglesias y el Estado. Así que primeramente leamos el punto H de nuestros estatutos. Creemos que según los mandatos del Señor y las enseñanzas de sus apóstoles, las iglesias han de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sometiéndose a las autoridades y orando por ellas. Los hermanos han de mantener una leal ciudadanía y una pacífica conducta en la sociedad. Sin embargo, si llega el caso de que las autoridades manden algo contrario a las claras enseñanzas de la palabra de Dios y por tanto lesivas a la conciencia cristiana, prevalece primero el obedecer a Dios antes que a los hombres. En este tiempo tan inquietante que nos ha tocado vivir con la pandemia, la acción del Gobierno de España y las críticas y manifestaciones de la sociedad civil y la oposición política a su gestión están a la orden del día. Como parte de esta sociedad, los miembros de la Iglesia también tenemos nuestra opinión, pero la Iglesia local, como institución establecida por Dios, debe ser prudente y tener muy clara cuál es su testimonio público y su vocación. Y la prioridad que debe ser la gran comisión de Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos en todas las naciones. Para tratar un tema siempre tan sensible, especialmente en estos días, voy a transcribir un artículo del pastor John MacArthur, ya que me parece muy oportuno y puede resultar de edificación para todos los hermanos. A lo largo de la historia protestante, aquellos segmentos de la Iglesia visible que han vuelto su atención a los temas sociales y políticos también han puesto en peligro la sana doctrina y han disminuido rápidamente en influencia. Hay muchos creyentes y por tanto iglesias que defienden que la acción social y la reforma moral son más importantes que la precisión doctrinal, es decir, el estudio de la Escritura. Los evangélicos contemporáneos no podemos preocupar en exceso, los evangélicos contemporáneos nos podemos preocupar en exceso de problemas temporales en detrimento de los valores eternos. En primer lugar, consideremos unas cuantas lecciones de la Escritura. No quiero decir que los cristianos deberían permanecer totalmente aislados de la política o las actividades y causas cívicas. Deben expresar sus opiniones políticas en las urnas, y es conveniente apoyar medidas legítimas destinadas a corregir un evidente mal social o político. La no participación completa sería contrario a lo que la palabra de Dios dice acerca de hacer el bien en la sociedad. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. También mostraría una falta de gratitud por la libertad religiosa que los diferentes gobiernos nos permiten disfrutar en España. Por otra parte, dicha apatía piadosa hacia el gobierno y la política revelaría una falta de aprecio por los muchos recursos que tenemos los creyentes españoles para mantener o mejorar el orden civil. Un poco de preocupación sana y equilibrada con las tendencias actuales en el gobierno y la comunidad puede ser aceptable, pero subrayo, siempre y cuando nos demos cuenta de que ese interés no es vital para nuestro crecimiento espiritual, nuestro testimonio en justicia o el avance del reino de Cristo. Por encima de todo, la participación política de los creyentes no debe desplazar a la prioridad de predicar y enseñar el Evangelio. Hasta donde yo sé, en la iglesia local de Cartagena no hay prohibición para los creyentes para participar directamente en el gobierno como funcionarios públicos, tal como algunos de los ejemplos notables del Antiguo y Nuevo Testamento nos ilustran. José en Egipto, Daniel en Babilonia son excelentes modelos de siervos públicos que Dios utilizó en posiciones gubernamentales destacadas para el avance de su reino.
el siervo del centurión, Mateo 8, 5, 13, Zaqueo el publicano, Lucas 19, de 1 al 10, y Cornelio el centurión, en Hechos 10, continuaron en el servicio público incluso después de haber experimentado el poder restaurador o salvador de Cristo. Por lo que sabemos, el procónsul romano Sergio Paulo también se mantuvo en el cargo después de que se convirtiera. Hechos 13, versículos del 4 al 12. La cuestión es nuevamente la prioridad. El mayor bien temporal que podamos lograr a través de la participación política no se puede comparar a lo que el Señor puede lograr a través de nosotros en la obra eterna de su reino. Así como Dios llamó a la antigua Israel en Éxodo 19:6, Él ha llamado a la Iglesia a ser un reino de sacerdotes, no un reino de activistas políticos. El apóstol Pedro nos instruye: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Jesús, como era de esperar, mantuvo perfectamente la perspectiva de su Padre en estas cuestiones, aunque vivió en una sociedad que era tan pagana y corrupta como la cultura de hoy. En muchos aspectos era mucho peor de lo que cualquiera de nosotros en países occidentales o en España ha enfrentado jamás. Tiranos y dictadores crueles gobernaban toda la región. La esclavitud estaba firmemente arraigada. Todo era la antítesis de una democracia. En otro tiempo cercano en España, pero en general, pocos de nosotros hemos experimentado la clase de opresión económica y legal que los romanos aplicaron a los judíos de la época de Jesús. Las tasas de impuestos eran exorbitantes, los abusos adicionales sancionados por el gobierno, llevados a cabo por los recaudadores de impuestos, que gravaban la carga financiera de las personas. Los judíos en Palestina casi no tenían derechos a nada, y eran tratados como una minoría menospreciada que no se podía presentar una apelación en contra de las injusticias legales. Como resultado, algunos judíos estaban en una rebelión constante, visible y muy fuerte contra Roma. También es cierto que el sistema social romano fue construido sobre la esclavitud. La realidad de los serios abusos a los esclavos es parte del registro histórico de la Biblia. Sin embargo, ni Jesús ni los apóstoles trataron de abolir la esclavitud. En su lugar, les intimaron a los esclavos a ser obedientes y usaron la esclavitud como una metáfora para que los creyentes libres sirvieran de una manera muy especial a su Señor y Dueño. Debían someterse a Él como esclavos. El ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar justo en medio de ese ambiente social y político difícil. Muchos de sus seguidores, incluyendo a los 12, no esperaban que de algún modo los libertara del yugo opresivo de Roma. Ellos esperaban, no sabían cómo, pero que Jesús fuera el que los iba a liberar de aquel yugo. Pero nuestro Señor no vino como un libertador político o un reformador social. Él nunca hizo un llamado a esos cambios, incluso por medios pacíficos. Tampoco le faltó a Cristo, sin embargo, interés y preocupación por el dolor y las penurias diarias de la gente que la gente sufría en la vida personal. Los evangelios registran su gran empatía y compasión por los pecadores. Aplicó esas actitudes de una manera tangible y práctica al sanar a miles de personas de todo tipo de enfermedades y aflicciones, a menudo a costa de un gran sacrificio personal de sí mismo. Sin embargo, algo tan beneficioso y apreciado de su ministerio a otros como las necesidades físicas no fue la prioridad de Jesús.
Su llamado divino fue a hablar a los corazones y almas de los hombres y mujeres. Proclamó la buena nueva de la redención que podría reconciliarlos con el Padre y les concedía vida eterna. Ese mensaje supera con creces a cualquier agenda de reforma política, social o económica que nos pueda preocupar. Cristo no vino para promover una nueva agenda social o establecer un nuevo orden moral. Él vino a establecer un nuevo orden espiritual, el cuerpo de los creyentes de todas las épocas que constituye su Iglesia. Él no vino a la tierra para lograr a través de la reforma social y gubernamental que la vieja creación sea moral, sino a crear nuevas criaturas santas a través del poder salvador del Evangelio y la obra transformadora del Espíritu Santo. Y nuestro Señor y Salvador nos ha mandado a continuar su ministerio con prioridades supremas a la vista, con el objetivo de que podamos avanzar su reino. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. En el sentido más verdadero, el estado moral, social y político de un pueblo es irrelevante para el avance del Evangelio. Jesús dijo que su reino no era este mundo. Así que veamos cuál es la verdadera batalla. No podemos proteger o extender la causa de Cristo por medio del activismo político y social humano. No importa cuán grandes o sinceros sean los esfuerzos, la muestra es una batalla espiritual emprendida contra las ideologías mundanas y dogmas dispuestos contra Dios. Y logramos la victoria sobre ellos solo con el arma de la Escritura, la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dios no nos llama a librar una guerra cultural para tratar de transformar a nuestros países en naciones cristianas. Dios ha llamado principalmente a la Iglesia a que traiga pecadores a salvación a través de Jesucristo. Aun cuando el apóstol Pablo describe su misión a los no creyentes, la principal tarea de todos los cristianos para alcanzar a los perdidos es para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18 y 1 de Pedro 2, 5, 9. Si no evangelizamos a los perdidos y hacemos discípulos de los nuevos conversos, no hacemos nada por la gente. No importa cuán beneficioso parezca, que sea de alguna importancia eterna. Si una persona es atea o teísta, criminal o ciudadano modelo, sexualmente promiscua y perversa o estrictamente moral y virtuosa, materialista avaro o un filántropo amable, si no tiene una relación salvadora con Cristo, va al infierno. No hace ninguna diferencia si una persona no salva está a favor o en contra del aborto, si un político es de izquierdas o de derechas, si es una prostituta o un policía. Pasarán todos a la eternidad separados de Dios, a menos que se arrepientan y crean en el Evangelio. Cuando la Iglesia tiene una postura que pone énfasis en el activismo político y social, siempre desvía la energía y los recursos de la evangelización.
Tal posición conduce invariablemente a la hostilidad de los creyentes, no sólo hacia el gobierno incrédulo con el que no está de acuerdo, sino también una hostilidad hacia nuestros vecinos y conciudadanos, a los que debemos amar, por los que debemos orar y con los que debemos compartir el Evangelio. Para mí es imposible pensar que nos convirtamos en enemigos de la misma gente que tratamos de ganar para Cristo, nuestros potenciales hermanos y hermanas en el Señor. Por medio de la predicación fiel y la vida santa, los creyentes debemos ser la conciencia de cualquier nación en la que residamos, en este caso España, en este caso Cartagena. En esta iglesia local de Cartagena nosotros podemos hacer frente a la cultura, no con el activismo político y social de la sabiduría humana, sino con el poder espiritual de la palabra de Dios. El uso de métodos temporales para promover el cambio legislativo y judicial y el recurrir a los esfuerzos externos de grupos de presión e intimidación para lograr algún tipo de moral cristiana en la sociedad no es nuestro llamado y no tiene valor eterno. Solo el Evangelio rescata a los pecadores del pecado, la muerte y el infierno. Y ahora os propongo un asunto práctico y que seguro que nos pica. Hablemos de los impuestos. Dice Mateo 22:21, «Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Demasiado a menudo se encuentran excusas para eludir la primera parte de este versículo. Siempre pagan los mismos, es un abuso de la administración, quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, todo el mundo lo hace, no es para tanto. Pues la respuesta que Jesús da a los enviados de los fariseos y a los herodianos no ofrece duda. Hay que pagar a cada uno lo suyo. Ni siquiera Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero también hombre judío mayor de 20 años, faltó a la obligación de cumplir con el impuesto anual del templo que encontramos en Mateo capítulo 17, versículo 27. Le dijo a Pedro, «Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo, por mí y por ti». En segundo lugar, las deudas públicamente reconocidas, sean del tipo que fueren, siempre deben ser abonadas. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Leemos en Romanos 13:7. Y sin duda alguna esto tiene mucho que ver con nuestra relación como Iglesia con nuestras autoridades. En tercer lugar, el auténtico arrepentimiento se muestra en un cambio que pasa por lo material y lo económico. Tal fue el caso del publicano Zaqueo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?» Entonces él les respondió, «No exijáis más de lo que se os ha ordenado». También algunos soldados le preguntaban diciendo, «¿Y nosotros qué haremos?» Y él les dijo, «A nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario». Eso lo leemos en Lucas capítulo 3, versículos de 12 al 15. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Efesios 4:28. Por último, pagar los impuestos, entre otras obligaciones, demuestra si el creyente cumple lo esencial del mandamiento divino, el amor a Dios y al prójimo. Mateo 22, 36 al 40. «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?» Jesús les dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas». Y leemos otra vez Romanos 13, del 8 al 9. «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás,
Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y queridos hermanos, somos miembros de una sociedad, prójimos los unos de los otros, y el amor no pasa por alto nuestra obligación de pagar los impuestos, sino que nos obliga a cumplir con nuestras responsabilidades. Y para concluir, como miembros de la Iglesia Cristiana en calle José López Martínez 3 de Cartagena, nuestra relación con el Estado debe ser: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Tito 3:1. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Romanos 13:3. Honrad al rey. Primera de Pedro 2:17. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Primera de Timoteo 2 del 1 al 3. No hay autoridad sino de parte de Dios, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Romanos 13:1 y siguientes. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Que solo a Dios sea la gloria.